aquella casa. Y esta casa, dice la palabra del Señor, que se derrumbó. Y grande fue su ruina. Hoy día el Señor nos habla a nosotros también, más que como hombres, como padres, y más que a lo mejor viendo la construcción de la casa, es la construcción de la familia. El Señor, cuando estaba compartiendo estas palabras a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, le estaba diciendo algunas instrucciones anteriores, ¿cierto? Y al final le dice: el que me oye estas palabras y la pone por práctica, que no es solamente el oír la palabra, sino que también ponerla por práctica. Y el Señor le estaba hablando, Jesús, a sus discípulos, ¿cierto? Y a la gente que estaba ahí le estaba diciendo anteriormente: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que nos maldicen, oren por los que los maltratan, pongamos la otra mejilla. Si alguien te quita la camisa, dale también la chaqueta, dar al que pida. Dice: ¿qué mérito hay hacer bien al que te hace bien, sino que debes hacer bien incluso al que te hace mal? Prestar incluso a aquel que a lo mejor no te puede corresponder de la misma manera. No condenar a otros para no ser condenado, no juzgar a los demás para no ser juzgado, perdonar para ser perdonados, y dice: y dar y se nos dará en una medida llena. Como padres, ¿qué debemos hacer siendo padres? Debemos proveer para nuestros hijos, enseñarles la verdadera fe, enseñarles el camino verdadero, la iglesia correcta que Jesús ha edificado, y serles sobre todo ejemplo. Trabajemos para que el Señor, para que ellos vean en nosotros nuestro ejemplo. Debemos trabajar como padres, ¿cierto? Para que los niños puedan ver en nosotros un ejemplo. Un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia, y un padre ejemplar alaba a Dios junto a toda su familia. El Señor nos capacite para poder ganar a nuestra familia. La Biblia nos habla sobre diferentes clases de padres. A veces uno dice: nadie me enseñó a ser padre. ¿Has escuchado eso? Normalmente se dice: a nosotros nadie nos capacita para ser padre. En cierta manera tiene razón, pero por otra parte no, porque la Biblia sí nos capacita a nosotros para poder ser padre. Y la Biblia nos da claros ejemplos sobre buenos padres. Gracias, hija. Sobre buenos padres y sobre malos padres. El Señor desde el comienzo llama a personas y las escoge con un propósito. Una de aquellas personas fue Abraham. Dice la palabra del Señor: le habló y le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia, le dice Dios a Abraham, y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Dios escoge a Abraham con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Que sea un padre. Dice el siguiente versículo 17:4: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado, y nuevamente le da ese rol, como padre de una multitud de naciones. Entonces, el propósito de llamar Dios a Abraham fue para que fuera un padre, sobre todo un padre. Cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, en un momento el Señor piensa antes de destruirlo y dice: pero el Señor estaba pensando, dice la palabra del Señor en la versión NBI, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? El Señor estaba ya por destruir el pueblo de Sodoma y Gomorra. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, dice la palabra del Señor, que Dios estaba pensando en eso. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí hay algo especial que dice la palabra del Señor. ¿Por qué eligió a Abraham? Dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. ¿A fin de qué? ¿Solamente por hacerlo? No, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Y así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces el Señor desde el comienzo nos da instrucciones a nosotros para poder guiar, para poder instruir a nuestros hijos. El Deuteronomio habla sobre cómo debemos ser con los hijos, ¿cierto? Poder hablarles cuando estemos en el camino, cuando estemos en la casa, en los postes, en las manos, y habla sobre todo, da vuelta en poder enseñar la palabra del Señor, porque Dios cree que es algo muy importante en poder compartir la palabra del Señor.
Proverbios 3, como leían los chicos, dice, porque Dios corrige a quienes ama como un padre corrige a sus hijos. El Señor nos ha dado la instrucción, y una de las instrucciones es poder corregir. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, a fin de que nuestro hijo esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el Señor nos dice que debemos enseñar como padres, debemos reprender cuando es necesario, debemos corregir, debemos aconsejar, debemos amonestar, incluso debemos estorbar. A lo mejor parecería contradictorio, ¿cómo vamos a estorbar a nuestros hijos? Pero no habla sobre el estorbar en el camino del Señor, sino que estorbarlo para que los hijos no avancen hacia el mal, sino que ser un estorbo para que los hijos puedan no ceder al pecado, sino que conducirse por el camino de la vida. Tenemos algunos padres en la Biblia, como Lot, como Josué, como Elí, ¿cierto? Lot, un padre de familia que condujo a su familia hacia la destrucción. Josué, un padre de familia que decidió el destino de su familia. Tenemos a Elí, un padre de familia y sacerdote que llevó a sus hijos incluso a la muerte. Vemos a Lot, que es un padre que toma malas decisiones. Cuando le dice, elijan el camino, Lot, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, para allá, está súper bueno, para allá, para ese lado voy a ir, ¿cierto? Abraham dice, bueno, elige tú, y él escoge lo mejor a su vista. ¿Cuántas veces nosotros también escogemos según lo que nosotros creemos que es lo conveniente y no consultamos al Señor lo correcto? Un hombre que fracasó en su misión de salvar a su familia y fue conducido a la destrucción. Su mujer, ¿qué pasó con la mujer? Se convirtió en una estatua de sal, ¿cierto? ¿Cuántas veces a lo mejor los esposos quisieran que su mujer se transforme en estatua? Pero se te va a parar. ¿Qué pasó? La mujer se convirtió en una estatua de sal. Perdió a su mujer. Sus futuros yernos dicen que no le creyeron cuando leía la palabra del Señor. Decía que los yernos, cuando le dijo arranquemos, los yernos no le creyeron porque ni él mismo creía lo que estaba haciendo. Entonces dejó a sus hijas sin esposo. ¿Y sus hijas qué pasó después? Cuando ellos arrancaron, sus hijas cometieron incesto con él y sus nietos se transformaron en los enemigos de Dios, en los enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Luego vemos a un Elí, que es un padre de familia y sacerdote que llevó a sus hijos directamente a la muerte. Sentado en su silla, una de las cosas que me llamaba más la atención es que parte del relato de cuando van a orar al templo y dice, Elí estaba sentado en su silla. Y cuando termina la vida de Elí, también dice la palabra del Señor, y él estaba sentado en su silla. Entonces me llamó la atención que el hombre, ¿qué nos habla? Que estaba normalmente sentado en su silla. ¿De qué me puede hablar la palabra del Señor? Comodidad, de preocupación, ¿cierto? El pecado de Elí no confrontó el pecado de sus hijos, y la palabra del Señor incluso dice una versión que tuvo un comportamiento censurable, que casi no se podía, cuando se dice censurado, así era el comportamiento de él. ¿Por qué? Por no confrontar el pecado de sus hijos. No habló cuando aún estaba a tiempo, de manera suficientemente estricta, y sus hijos hicieron lo que ofende al Señor. Elí ya era muy viejo cuando recién se enteró de lo que hacían sus hijos con los israelitas y los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? Normalmente, a veces nosotros cuando llamamos la atención a un hijo y le decimos, ¿por qué hiciste esto? Nosotros sabemos por qué lo hizo, y muchas veces no queremos una respuesta, sino que solamente es como un decir, ¿por qué hiciste esto? Como para que se vea la autoridad de padre, pero no necesariamente porque realmente nos interesa saber por qué lo hizo, y muchas veces sabemos por qué lo hizo. Y la palabra del Señor al final le decía que Él le daba más importancia a los hijos que a Dios. Qué importante que Dios siempre sea el primer lugar antes que nuestros hijos. Y luego le dice el Señor lo que va a hacer, ¿cierto?, con los hijos. Y dice que sus hijos ofendieron al Señor con pecados gravísimos, y Elí no tuvo el deseo ni la autoridad suficiente para poder corregir a sus hijos, los cuales terminaron muertos igual que su padre. Toda una generación, ¿cierto?, por no corregir y por no instruir. Pero vemos a Josué, que es un ejemplo de un padre prudente, un hombre que se puso la mano
en la mano del Señor desde el comienzo. El Señor, cuando le da la orden, le dice: sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, y le da una serie de instrucciones. ¿Qué es lo que hace Josué? Allí, en su trayectoria, en un momento, él vuelve a escribir todas las palabras de la ley. Dice: Josué escribió en las tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Luego, Josué no solamente escribe, sino que también leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Qué importante que nosotros podamos hacer con nuestros hijos, indicarle: esto es bueno y esto es malo. Que puedan saber lo que sí corresponde y lo que no corresponde a los ojos del Señor. Incluyendo a las mujeres, a los niños y a todos los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moisés. En sus últimos días, cuando ya pasa toda la historia de Josué, vuelve a mantener su posición. Dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río. Y le explica y le dice todo lo que tienen que hacer. Y finalmente, él dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y por último, vemos a un Noé, un padre que salvó a toda su familia, como los padres insensatos que vimos al comienzo. Lot, ¿cierto?, que llevó a su familia hacia la destrucción por malas decisiones. Un Elí que no fue capaz de poder corregir a sus hijos. Vemos a un Josué como un padre prudente que sí instruyó a sus hijos. Y vemos a un Noé finalmente que salvó a su familia. Hebreos 12 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Noé tenía temor al Señor y lo hizo por su temor que tenía delante de Dios. ¿Cómo nosotros estamos viendo a nuestro Dios? Como nosotros vemos a Dios, es lo más probable que nuestros hijos también vean al Señor. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos en Noé un ejemplo que debe ser un ejemplo también para nosotros, en cuanto a obediencia al Señor, en cuanto a fe, creer lo que el Señor tiene para nosotros y lo que el Señor es. Vemos un ejemplo de trabajo en Noé, ¿cierto? No solamente escuchó la palabra, obedeció, sino que con su mano dice que empezó a construir el arca tal como el Señor le había dicho. Una persona que predicó, ¿cierto?, no solo a su familia, sino que a todas las personas. Un ejemplo de padre. Y al final vemos que cuando sale del arca, ¿qué es lo que hace? Hace un sacrificio al Señor, ¿cierto?, en agradecimiento, un hombre agradecido. Hoy día nosotros estamos ahí, en esa parte. Y nosotros tenemos una decisión como padres que tomar. Aunque seamos ya partiendo como padres, en la mitad de padres, o ya como padres que tenemos muchos años. Pero aún dice la palabra del Señor que en cada momento nosotros tenemos la función de poder corregir a nuestros hijos. En cada momento tenemos esa obligación de parte del Señor de poder corregir, instruir, aconsejar. ¿Cómo aconsejarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué herencia nosotros le vamos a dar a nuestros hijos? Esa es nuestra vida. Nacemos, avanzamos en la tierra y morimos. ¿Estamos trabajando para darle una herencia en ese lugar a nuestros hijos? ¿O estamos trabajando como padres para poder dar esa herencia a nuestros hijos? Que el Señor nos ayude para poder darles una herencia eterna a nuestros hijos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar y le pedimos al Señor que nos dirija para poder ser aquel padre prudente que la palabra del Señor dice que tenemos que ser, que construya su casa sobre la roca que es Jesucristo. Estamos en los últimos días, al igual que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? El pecado ya ha inundado la tierra y al igual que los días de Noé, el Señor está pronto a regresar. Y como cristianos creemos que eso es una realidad para nuestras vidas. El Señor pronto vuelve a la tierra. La única puerta que puede hacer entrar al reino de Dios a nuestros hijos es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser un puente, un canal para que aquellos chiquititos, ¿cierto?, pequeños que nosotros estamos criando, puedan entrar por la puerta y entrar a esa arca que es el reino de Dios.
Porque va a llegar un momento que se va a tocar la puerta, pero va a decir, la puerta ya está cerrada. Entonces el Señor nos use como padres para poder conducir a nuestros hijos, estorbarlos para el mal, estorbarlos para que avancen hacia el mal, ser una piedra de tropiezo para ellos, para que no avancen al mal, pero ser un puente y un canal para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador, a Cristo como su único libertador. Oramos al Señor.